Hola. Bueno, muchas gracias a quienes se han quedado para la presentación del libro. Si me ven así, me hace por la luz. La verdad que es para mí una alegría la presentación de este libro, porque yo no participé en él, pero sí lo hicieron mis compañeros que están acá conmigo, Daniel Cabrera, que es editor de esta obra y también director del grupo Agendas, que es un grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Así que la ley también está Leonel Báez, que ahora la vamos a presentar, y también va a mencionar algunas cuestiones. Pero es una alegría porque, digamos, es como un crossover esto para mí. Estoy acá en mi casa, estoy en la Universidad de Ramos de Zamora, estoy en Welcome, y estoy con el grupo con el que me sumé hace un poco más de un año, y veo todo lo que trabajan, veo todo lo que se hizo. Digo, esto hay que mostrarlo por todos lados. Las chicas hablan de escucharse y muchas veces estamos en universidades muy cercanas, porque la Facultad de Ciencias Sociales está ahí en Constitución, a muy poquito tiempo acá, y no estamos tan conectadas. Sí, a través de Redcom, donde la UBA tiene una gran participación y demás también ahora, hay cada vez más diálogo, pero bueno, ellos en particular, el grupo Agendas, viene más de la carrera de ciencia política. Entonces, ahí en ese entrecruzamiento está bueno, donde yo como periodista hoy hago una actividad de ciencia política y los cientistas políticos vienen a actividades de comunicación y empezamos a hablar y a dialogar. Así que por eso la alegría personal en este caso. Me traje algunas anotaciones, tranquilos, no voy a hablar un montón de tiempo, pero sí para no olvidarme de nada. Cuando Daniel me dijo, bueno, presentaba un poco la actividad y después ellos van a profundizar más en el trabajo que hicieron, yo me preguntaba, bueno, ¿qué decirlo? De todos nos preguntamos cuando nos dicen, hablar, ¿qué digo? Yo digo que este libro es el principio, que lo leí, lo ven así que bastante gruesito. La verdad que es un material teórico excelente. No hay mucho escrito en nuestro país sobre la teoría de la agenda setting. No, tenemos los trabajos pioneros de Casermeiro, tenemos trabajos de Natalia Dueque, seguramente también. Pero acá compilado hay casi 10 años de trabajo. ¿Sí? Entonces, además de ser un material teórico y un material metodológico, que eso para mí es toda una área nueva, ¿sí? A profundizar la cuestión metodológica, es también un testimonio de ese grupo de trabajo. Y eso es muy valioso, porque no se sostienen grupos de trabajo durante tanto tiempo y grupos numerosos durante tanto tiempo, y que produzcan la cantidad de datos y la cantidad de análisis que produjo este grupo. Eso fue algo que cuando yo me sumé en pandemia y me dijeron, bueno, hace la prueba, acá está todo lo que hicimos y entré un drive. Vieron que cuando entré un drive es como un mundo. Dije, ¿qué es todo esto? Y había encuestas de 2013, 2015, 2017. Eran todos Excel, eran ese para mí vas a matar más. Eran todas tablas, entrecruzamientos, y digo, todos estos datos hicieron encuestas, entrevistas a periodistas, a ciudadanos, que ellos trabajan en la ciudad de Buenos Aires, y lo primero que decía yo es, esto hay que hacerlo en Lomas. Esto hay que hacerlo en Lomas, esto hay que hacerlo en Monte Grande, ¿sí? Pero es un volumen de trabajo tan grande que, bueno, sería todo un desafío copiar el modelo Agenda acá en Lomas de Zamora, pero entiendo que Daniel podría dar una mano también en eso, sobre todo la parte metodológica. Esto en cuanto al testimonio que deja el libro, el testimonio del grupo, y también es un testimonio de época. Es un testimonio de época porque en los distintos capítulos podemos ver el paso del tiempo y cómo fue cambiando, por ejemplo, algo que nosotros suponemos, digamos, la mayoría de nosotros estamos en comunicación y en todas las materias que hablamos, cómo cambiaron las formas de comunicarnos, las formas de informarnos. Yo me anoté un dato porque a mí me quedó como
en uno de los primeros capítulos, datos duros, ¿no? La impresión de diarios en Capital Federal por semana, en 2013 era de más de 7 millones de ejemplares, en 2019 es de 1.300.000, era de 1.300.000. ¿Sí? No, estos datos son datos, ¿sí? No son impresiones. Entonces, eso para mí es súper destacable de este libro. Entonces, podemos ver a lo largo de lo que fueron todas esas encuestas cómo fue cambiando la forma de informarse de los porteños. En los análisis que ustedes van a encontrar en los distintos capítulos se van a entrecruzar distintas variables, como pueden ser la confianza en los medios, pero no les voy a hablar mucho de eso, la ubicación partidaria que tienen, ¿sí? Entonces hay mucho para mirar en esos capítulos. Son todos puntos de partida también, ¿sí? Son todos puntos de partida porque, yo lo pasé de largo, pero el objetivo constante, la constante del grupo es poner a prueba la teoría principal o la hipótesis principal de la teoría de la agenda setting. Esa hipótesis principal es que los temas que los medios toman como relevantes se trasladan como preocupaciones al público. Se llama En Jaque el libro, Agenda Setting en Jaque. Esto quiere decir que durante esos relevamientos, la cantidad de veces que la correlación entre los temas de los medios y los temas del público tuvo significancia fueron las menos, ¿sí? Esto, digamos, en una conclusión rápida, quiere decir que medios y público hablan de cosas distintas, ¿sí? Y no está en el libro, pero lo puedo decir porque ya está sobre la encuesta que se hizo el año pasado, fue la correlación más baja que el grupo obtuvo, ¿sí? No, cada vez está más alejada la conversación, al menos en esta primera mirada, entre los medios y el público. Y el año pasado se incluyó, además de lo que es el relevamiento de medios y las encuestas presenciales a los porteños, el relevamiento de lo que hablan los políticos en Twitter, ¿sí? Como una se eligió esa herramienta. Y los políticos en los medios sí hablan de lo mismo. Entonces, somos nosotros los que estamos quedando un poquito afuera de esa conversación. No nos están escuchando ellos, ¿sí? Hay algo para mirar ahí. Entonces decía que todos los capítulos son puntos de partida. Son puntos de partida porque decir que la teoría de la agenda setting está en jaque, porque la correlación que plantea esa hipótesis principal, que ya tiene 50 años, ya no se da de tal manera, o al menos en nuestro país no se da, como Macons y yo plantearon en el 72, en realidad no dice, bueno, tiramos esta teoría a la basura y vamos a agarrar otra. No, hay que meter otras cuestiones, otras variables, complejizar ese análisis. Y es lo que pasa en estos capítulos. Voy a tratar de ser lo más breve, sí voy a ser injusta seguramente con muchos de los autores que trabajaron en el libro, porque voy a destacar algunos de los capítulos, no el de Leonel porque está presente, pero es uno de los capítulos que yo destacaría, porque creó un índice de satisfacción con la información, ¿sí? No es lo mismo que hablar de confianza, sino de satisfacción con la información, que lo hace seguramente mejor. Pero sí, justo seguimos a las chicas que hablaron, a las compañeras que hablaron de las mujeres en comunicación. Y uno de los capítulos del libro se titula Las porteñas. Y plantea, ¿sí?, que para las mujeres el efecto de agenda es menor que para los hombres. Es decir, que ese traslado de preocupaciones de los medios a la gente es menor en las mujeres que en los hombres. Y las autoras, Ligüe y Fiorella, se preguntan, bueno, traen a colación en esa correlación que ellos hacen, dicen, bueno, ¿cuál es la presencia de las mujeres en los medios? Acá hay algo, ¿sí? Si hay menos mujeres en los medios, y sobre todo hay menos mujeres en los puestos de decisión de los medios, hay menos editoras, hay menos jefas de redacción, hay menos directoras, ¿sí? Y todos sabemos que las noticias son construcciones en las cuales la subjetividad del periodista y del editor va a estar presente, evidentemente ahí hay algo. Hay medios que no les están hablando, no están hablando de lo que les preocupa a las mujeres.
¿sí? Entonces me parece uno de los capítulos para destacar esto que las chicas vienen trabajando desde la mirada del género. Esto es lo que tiene el libro también, entrecruzar no solo la teoría de la agenda setting, que es una teoría mediológica, es una teoría en el inicio bastante sencilla, no sé si, bueno, siguieron ustedes, pero en principio la actividad es bastante sencilla. Después le vamos metiendo cosas, le vamos metiendo la mayoría de contingentes, los atributos, podemos hablar de encuadres, ¿sí? Y todo se va haciendo un poquito más difícil. Pero lo que se logra en el libro de teoría, la agenda setting en jaque, es cruzar esas miradas. Una de esas es la de género y la teoría de agenda. Otra de las cuestiones que aparecen de este entrecruzamiento es un capítulo muy interesante que tiene que ver con las imágenes, ¿sí? Entonces ahí un poco una mirada de los aportes de la semiótica aparece para analizar qué es lo que dicen los medios a través de las imágenes que eligen para ilustrar sus noticias. Las fotos, algunas caricaturizaciones, ¿sí? No, esto puede ir más por el lado del encuadre, pero también es un aporte muy interesante que realizaron los autores del capítulo. Y no me quiero extender mucho más, pero toda la última parte del libro es la que decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí? No es lo mismo, yo decía, hace 50 años, cuando había diarios, algunos canales de televisión y la radio, ¿sí? Era un contexto, una forma de informarse a el contexto que tenemos ahora. La hiperpersonalización de las noticias. Seguramente si yo entro en el celular al sitio de Infobae, voy a ver algunas noticias comunes nosotros, pero voy a tener seguramente cuando entre a mis redes sociales noticias distintas a las que tengan cada uno de ustedes. ¿Sí? Nos vamos encerrando en nuestra burbuja, vamos leyendo lo que nos gusta, entonces tomamos algunos conceptos anteriores a la teoría de agenda setting, como es lo que tiene que ver con la exposición selectiva, ¿sí? Y nos encerramos en esa burbuja, entonces, ¿qué peso tienen los medios? ¿Sí? Y también el desafío metodológico, porque para hacer una investigación sobre agenda setting, la receta básica es hacemos las encuestas, ¿sí? Preguntando por el problema de mayor importancia, hacemos el relevamiento de medios, viendo cuáles son los temas que más se destacaron, y hacemos la comparación. ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Alcanza con mirar los diarios? Miramos los diarios en internet. ¿Cuántos de ustedes a la mañana entran a las webs de los diarios? Quizás en nuestro caso sí, porque estamos como gente interesada en la información, en la comunicación. Pero en líneas generales uno tiene una información incidental. Entonces, metodológicamente, ¿cómo medimos la agenda mediática si para cada uno de nosotros tiene su propia agenda mediática? ¿Sí? Todo esto lo van a encontrar en el libro Agenda Setting en Jaque, del cual me enorgullezco que pueda presentarse acá en la UNA de Zamora y en este congreso Belcom. Y la idea es que se vayan un poquito con lo que digan Daniel y Lionel, pensando qué hacemos con todo esto. Porque en definitiva, la agenda setting tiene así como alguna gente que no le gusta mucho, digámoslo, dicen, bueno, no, vamos a pensarlo de otro lado. Pero en realidad lo que nosotros estamos pensando es la relación. Siempre pensamos en la relación medio público-política. ¿Sí? El espacio público somos nosotros, son los medios, en la política y las corporaciones. ¿Sí? ¿Cómo se da todo eso? Acá hay algunas herramientas para pensar en esa red. Bueno, muchas gracias. Y Lionel Vares, egresado de la Universidad Nacional de La Matanza, eso habla un poquito también del grupo, es relacionista público y también diplomado en comunicación política, va a hablar del capítulo que le escribe. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Gracias a los que se quedaron. Y a la hora de pensar mi exposición, hablando con Daniel, me decía, bueno, ¿por qué no contás un poquito tu experiencia? Porque la primera vez que escribo un texto académico, y mi primera exposición, y dije, bueno, quizás también esta experiencia le pueda servir a otro, que el nichito de la investigación y de la escritura académica. A mí me tocó
allá por el 2017, que terminando mi carrera, sí recuerdo un docente que dijo, ustedes ya saben, ya tienen el suficiente conocimiento. Y bueno, después de recibirme dije, ¿por qué no? ¿Por qué no incursionar en la escritura y la investigación académica? Y ahí me topé con uno de los flyers del grupo Agendas, que dirige Daniel, y empecé mis actividades allá por fines del 2018. Me tocó hacer diferentes actividades, como es la encuesta de relevamiento, que justamente la comienza pasado mañana. Y llegó el momento de una propuesta que al principio fue como, bueno, sabía que el grupo estaba escribiendo un libro, estaba en un proceso ya casi de culminación, un 80, un 90%, la mayoría de los capítulos estaban terminados y en revisión. Y fue ahí cuando Daniel dijo, bueno, me parece que al libro le falta, o no sé si la verdad es que le falta, pero le daría un plus, le daría un valor agregado si hablamos de la satisfacción de los lectores a la hora de leer cada uno el diario que elige leer. Y bueno, así como nos propuso tanto a Rocío, soy coautor del capítulo, junto con Rocío y Luciano, y no nos pudo acompañar. Y teníamos, como todo hecho, pros y contras. Uno era que teníamos poco tiempo, así que la escritura tenía un lapso de tiempo entre 2 y 3 meses. Vamos a ver qué podemos hacer. En un contexto, además de pandemia, las herramientas que utilizamos para trabajar es básicamente lo que ustedes conocen, mucho WhatsApp, entre los tres, mucho ida y vuelta, y las herramientas de Google Drive. Documento. Y lo más interesante que me pareció esta experiencia de haber escrito un texto académico es, primero, haber pertenecido al grupo Agendas, seguido perteneciendo, un poco lo dijo Noelí, que tiene un carácter interdisciplinario, porque hay politólogos, hay sociólogos, analistas públicos, comunicólogos, pero también es interinstitucional. Yo vengo de la Universidad de La Matanza y la verdad que fue enriquecedor el intercambio con los chicos de la Universidad de Buenos Aires. Y llegó un momento, bueno, de escribir, lo logramos, llegamos en tiempo y forma, más bien, más o menos bien, con un gran trabajo de Daniel, que ese texto va, vuelve, lo corrige, hay nuevas ideas, vuelven más dudas, a veces alguna certeza cada tanto. Y bueno, lo pudimos lograr, lo pudimos completar. Específicamente nosotros, en Rocío, queríamos contarle por ahí la parte más sustanciosa, más interesante que tenemos nosotros, que tiene el capítulo del libro, que es la construcción del índice de satisfacción. ¿Cuán satisfechos están los lectores a la hora de leer ese diario que eligen? Me parece que no es tan simple, ¿no? Lo elijo porque me gusta. Bueno, voy a indagar un poquito más en profundidad en ese sentido. Tomamos los datos del 2013 al 2019, incluye 7 relevamientos en la ciudad de Buenos Aires. Este índice de satisfacción, que me parece interesante como herramienta metodológica para poder comprender ese fenómeno y poder realizar futuras investigaciones, básicamente está basado en 3 indicadores. Uno de ellos es la frecuencia que tienen los lectores, la frecuencia semanal de los lectores. Otro de ellos es el grado de confianza que tienen los medios. Y el último de estos indicadores, el primero, para explicarles un poquito más, la forma de medirlo, nosotros lo ponderamos con un mínimo de 1 y un máximo de 6, donde 6 es una satisfacción máxima. Para que esa satisfacción, ese número tiene que ser 4 o más. Este índice, lo que nos arrojó a nosotros, en los 3 diarios que tienen mayor tirada, son más leídos, y además, por supuesto, tienen una diversidad ideológica, por lo menos 2 más cercanos y uno, la verdad del frente, como son Clarín, La Nación y Página 12. Los resultados, para comentarles un poquito, ya lo
lo que a nosotros nos arrojó en este periodo de investigación y de escritura del capítulo, perdón, es que tanto los lectores de La Nación y de Página 12, en promedio, en ese periodo de 2013-2019, están satisfechos con esa lectura. En cambio, los lectores de Clarín nos dio un saldo negativo, una no satisfacción. Por lo menos esto en promedio, nosotros hacemos un análisis año a año, que tiene que ver, ¿no?, con diferentes contextos, si hay un año electoral o no. Otra de las descripciones o de las conclusiones a las que podemos comentar, que llegamos, si analizamos y desmembramos cada uno de los indicadores, podemos decir que los lectores que más cantidad de veces leen en la semana su diario son los lectores de La Nación. Esto para hablar de cada uno de los indicadores, de estos tres que componen este índice de satisfacción. En segundo lugar, tenemos el indicador que tiene que ver con la correlación temática, es decir, la agenda de ese medio en correlación con la agenda de ese público. Y a nosotros vemos como resultado que los que más correlación temática hay, no tanta como bien decía Noelí, porque la agenda se tiene en nuestra, por lo menos en la investigación, esos vaivenes, años que sube, años que baja, son los lectores de Página 12. Es decir, que aquellos problemas que los lectores de Página 12 creen que son los más importantes que tiene que resolver el país, están en concordancia con aquellos temas que publica el diario. Y el otro indicador, que es el tercer indicador, que es el grado, yo diría que es el más problemático, ¿no?, de confianza que tienen los lectores respecto a los medios, es el que menos peso ha tenido. Esto en los 3 diarios, en este periodo de 6 años que nosotros analizamos, ha sido bastante parejo y malo, con un saldo negativo en líneas generales para los lectores de los 3 diarios. Por supuesto que este índice de satisfacción nos permite, es perfectible para futuras investigaciones, pero estamos muy contentos de lo que hemos hecho hasta ahora, junto con Rocío. Por supuesto que todo texto académico no es acabado, tiene descripción, tiene algunas certezas, pero sobre todas las cosas, preguntas para futuras líneas de investigación. Bueno, por lo pronto, gracias por la atención. Buen día a todos y a todas. Yo voy a hacer un poquito de historia, les voy a contar un poco del contexto de producción de este libro y me voy a detener posteriormente en algunos detalles. En el año 2009, la dirección de la carrera de Ciencia Política de la UBA decide dar un impulso a los estudiantes más avanzados y crea grupos que en ese momento se llamaron de práctica preprofesional. Convocaron a diferentes docentes para que orientaran o tutoriaran a ese conjunto de estudiantes. Y yo que ya venía trabajando en la Universidad de Buenos Aires desde un poco antes del año 2000, me sumé a ese grupo de docentes y en el año 2012 formamos un grupo de investigación, al principio conformado por estudiantes y algunos pocos graduados de ciencia política, y nos dedicamos a estudiar la relación entre los medios y el público, enfocándonos en la teoría de la agenda setting.
que, como recién bien decía Noelí, el nudo central, la cuestión central de la teoría es que se postula que los medios transmiten al público sus preocupaciones. Los temas que surgen de las notas, de las noticias publicadas, con el tiempo se transforman en las preocupaciones principales de la ciudadanía. En ese momento reunimos un grupo de 15 estudiantes y graduados y con el correr del tiempo el grupo se fue ampliando. Hoy somos alrededor de 50 personas y por suerte se fue ampliando cualitativamente también, porque siempre fue una intención tener distintas visiones acerca de un mismo problema de investigación. La teoría de la agenda setting fue propuesta por dos periodistas de investigación, Maxwell McCombs y Robert Shaw, estadounidenses, pero inmediatamente tomó un cariz político porque casi todas las más de 400 publicaciones que debe haber habido en los últimos 50 años, desde la creación de la teoría, casi todas las publicaciones tenían un enfoque comunicacional y político a la vez. Entonces, a mí me pareció que lo mejor era tener un grupo heterogéneo. Así es como, si bien la mayoría del grupo desde entonces tuvo una conformación estudiantil, con el tiempo incorporamos a graduados y a docentes de la carrera de Ciencia Política, y además incorporamos estudiantes y graduados de Sociología, de Comunicación Social, que son todas carreras de la UBA. Incorporamos un licenciado en Relaciones Públicas de la Universidad de La Matanza, una periodista de la Universidad de Lomas, un comunicador social de la Universidad de Córdoba, y eso nos permite, por lo menos hasta ahora, tener distintas miradas respecto a un mismo problema. Lo que tiene su lado positivo y su lado negativo. Ya. Nuestro ámbito de actuación es la ciudad de Buenos Aires. Y este año cumplimos 10 años desde la creación del grupo. Y en estos años, el grupo se ha caracterizado por su prolífica producción. Por un lado, hicimos 8 encuestas y 8 relevamientos de noticias, lo que implicó encuestar a 5.700 personas y recopilar 105.000 noticias. Nosotros somos un grupo de investigación de una universidad nacional pública y todo lo que hacemos, lo hacemos con fondos propios o con fondos que nos otorga la universidad. Es decir, que todos los datos y análisis que hemos hecho no son nuestros, son de todos nosotros. Cualquiera de ustedes que me pida los datos, yo con todo gusto se los voy a compartir. Hasta ahora nosotros hemos relevado, cuando hablamos de 105.000 noticias relevadas, me estoy refiriendo a la versión papel de los diarios, ¿sí? Bajo el supuesto de que la versión papel influye sobre otras versiones digitales que publican los mismos diarios, y bajo el supuesto de que son los diarios los que inciden también sobre otros tipos de medios de comunicación, como la televisión y la radio, por ejemplo. Esto no es una idea sacada de la nada, sino que los propios autores e investigadores de Agenda Setting nos avalan porque se ha comprobado lo mismo en otros lugares del mundo. Además de esta cantidad de encuestados y esta cantidad de noticias relevadas, las diferentes fases de la teoría, su hipótesis central es la que ya dijo Noelí y yo repetí: los medios transmiten al público sus preocupaciones, pero la teoría tiene otros desarrollos y otras fases. En los años 70 se comenzó a hablar de lo que se denominan los factores contingentes, es decir,
factores o variables que inciden y que de alguna manera intermedian entre la publicación de la noticia y la recepción por parte del público. Hay factores o variables que son propios del público, el género, la edad, su interés en la política, y otras que son típicas de los medios. Por ejemplo, el tipo de medio. No es lo mismo la influencia que ejercía en los años 60 y 70 la televisión que la influencia que puede ejercer ahora la televisión, que tiene fuertes competidores. Entonces, estas distintas fases en el desarrollo de la teoría nos llevó también a realizar entrevistas cualitativas a ciudadanos y a periodistas. Tenemos un total de 60 entrevistas realizadas. Hemos desarrollado 4 grupos focales y además hemos hecho una encuesta a 220 periodistas. Como adelantaba Noelí también, el año pasado, por primera vez, hicimos un relevamiento de noticias digitales en 5 medios, 5 diarios: La Nación, Clarín, Página 12, Ámbito, Diario Popular y un sexto, FUAE. Y además, el año pasado también, por primera vez, hicimos un relevamiento de tweets emitidos por los políticos. Y todos los relevamientos nosotros los hacemos en años electorales durante la campaña electoral. En años no electorales, a veces los hacemos en el mes de octubre, a veces en otras. Lo que nos permite la comparación y ver en qué medida la incidencia en el factor político está jugando. Decía entonces que el grupo es muy prolífico en su producción y a mí me gustan los números, por eso resalto la cantidad de encuestas y de noticias y de entrevistas realizadas. Pero también el grupo es muy prolífico, fue siempre muy prolífico, en cuanto a dejar por escrito lo que viene realizando. Así es como tenemos 40 papers, artículos, informes de investigación publicados, y ahora tenemos nuestro libro, que llevó unos 5 años trabajarlo y publicarlo. Quiero resaltar también que cuando el libro comenzó a escribirse, mi idea fue que fuera una obra colectiva y que todo el grupo de investigación participara. Hay 30 autores en este libro. Cuando el libro comenzó a escribirse, 22 de esos 30 eran estudiantes. Lo que me lleva a decir que también fue un propósito del grupo de investigación hacer una tarea docente, una tarea pedagógica. Yo soy docente y no se puede escindir la docencia de la investigación. Entonces, desde un inicio, y lo logramos, dice que todos los integrantes del grupo cumplieran con todas las tareas. Los estudiantes no iban a hacer la mano de obra barata que hiciese las encuestas y los docentes nos reservábamos la hermosa tarea del análisis de los datos. No, todos hacíamos de todo. Yo he encuestado, Leonel, siendo estudiante, analizó datos, escribió un capítulo, su compañera es socióloga, pero se recibió en el 2020, si la memoria no me falla. Es decir, yo creo que todos podemos. No porque no estemos recibidos, no podemos hacer una tarea. No la haremos del todo bien. Pero bueno, también hay muchos docentes de larga trayectoria que tampoco hacemos las cosas bien todo el tiempo. Entonces, ¿por qué no compartir la tarea? Y nos vamos ayudando y corrigiendo juntos. En el camino, transitar el camino a veces es mucho más importante que llegar a la meta. O es más importante que llegar a una meta exitosa. Nosotros medianamente lo hemos conseguido. Acá está el libro. Son 415 páginas que a mí me da gusto, por otra parte, hacer esto y tener un libro en papel en mis manos. Me da mucho gusto.
en este contexto hiperdigitalizado en el que nos movemos. Decía antes que hasta el año pasado nuestros relevamientos de noticias se habían enfocado en los diarios impresos, y el año pasado, cuando hicimos un relevamiento también de diarios digitales, nos permitió hacer la comparación entre el papel y los bits. Y resulta que, por mencionar un dato que de casualidad tenía acá, la noticia sobre política en la versión papel de los diarios constituyó el 56% de las noticias. El 56% de las noticias publicadas durante la campaña electoral se referían a una política. En la versión digital, el 32%. Gran diferencia. Y otro dato que sobresale es que en las versiones digitales de los diarios, casi el 40% de las noticias hablaban sobre una diversidad de temas que no son los principales que habitualmente los medios de comunicación tocan. La teoría de la agenda setting lo que propone centralmente, insisto, es que los medios trasladan al público sus preocupaciones y las trasladan jerarquizadamente. Es decir, que lo que nosotros tenemos que hacer es realizar una encuesta en donde le preguntamos a los ciudadanos cuáles son sus preocupaciones principales. Y de ahí surge un listado de temas. Esos temas después se buscan en los diarios, en las noticias de los diarios. Y del relevamiento de noticias surge otro listado de temas. Ambos listados tienen los mismos temas. Y lo que se compara es el orden en que aparecen esos temas. Se compara mediante una correlación estadística que va de 0 a 1. 0 indica un orden completamente diferente, 1 indica un orden idéntico. Hasta ahora, nosotros hemos realizado 8 relevamientos y 8 veces hemos hecho esta comparación. Solo en 3 oportunidades de las 8, el valor de la correlación superó la mitad. Y ahí no más. En las restantes 5 comparaciones, el valor estuvo por debajo de la mitad, entre 0 y 1. Y la línea es una elipse, que es justamente lo más difícil de interpretar y de analizar. Si la línea fuera recta, va de menos a más, o al revés, va de más a menos, es mucho más fácil para el análisis. Cuando la línea es curva, es muy difícil la interpretación, porque no sabemos a qué se deben las subidas y las bajadas. Hasta ahora, no hemos logrado establecer cuáles son las principales causas de que la línea adquiera una forma de víbora, aunque con una clara tendencia a la baja, pero la forma es de una víbora que se mueve en sí. Hay algunas cuestiones que son muy claras, ¿sí? Los varones de edad adulta y con altos estudios y un buen pasar económico, y que vivimos en el norte de la ciudad de Buenos Aires, correlacionamos mucho más que otros sectores sociales. Las personas más interesadas en política correlacionan mucho más que el resto del mundo. Los que más consumen los que más consumen noticias, correlacionan mucho más con los temas de los medios que el resto de las personas. Pero todos tenemos desconfianza acerca de los medios. Por eso, entre otros motivos,
No seguimos un solo diario o un solo programa de televisión. Por eso tenemos un hiperconsumo de medios. Por eso leemos diarios a la mañana. Cuando vamos al trabajo, escuchamos radio. En el trabajo mismo nos conectamos con la computadora para ver qué pasó. Cuando llegamos a casa, nos extendemos un poquito a la tarde, pero a la noche, antes de irnos a dormir, otra vez la televisión, la computadora. Estamos todo el tiempo buscando información. Y no buscamos información de un solo canal, de una sola vía, sino que buscamos de distintas fuentes para sacar nuestras propias conclusiones, porque no confiamos en los medios, no confiamos en las noticias, y mucho menos en las noticias políticas. Porque suponemos que los diarios, los medios en general, quieren llevar siempre agua para sus molinos. Entonces intentan, pensarán que somos idiotas, no sé, intentan que nosotros pensemos lo mismo que ellos. Nos proponen ciertos temas para que nosotros hablemos de esos mismos temas. Hasta ahora, la viborita dice que no lo están logrando. Noelí hacía referencia a la metodología. Y yo me quiero aprovechar los últimos minutos para decir un par de cosas sobre la metodología. Como en toda investigación académica, es muy importante, cuando uno replica investigaciones hechas por otros, es muy importante respetar la metodología utilizada originalmente, para que la comparación tenga validez, ¿sí? Entonces, nosotros intentamos replicar lo que los propios padres fundadores de la teoría habían realizado en 1968 por primera vez, y que después se había replicado en Alemania, en Japón, en Estados Unidos, en Argentina por primera vez en el año 1999. Intentamos replicar la misma metodología y no lo conseguimos. ¿Por qué? Acá viene una crítica, porque en el mundo académico los investigadores no dan a conocer su metodología. No dicen cómo hicieron las cosas. Por ejemplo, no está dicho en ningún libro de Agenda Setting cuál es el tipo de encuesta que hay que realizar a los ciudadanos. ¿Hay que hacer una encuesta telefónica, una encuesta presencial, o qué tipo de encuesta? Peor todavía, no se dice cuál es la población que está en estudio. El primer estudio que hicieron McCombs y Shaw en 1968 se dedicó a encuestar ciudadanos indecisos. ¿Cómo hacemos nosotros para entrevistar? ¿Cómo podríamos hacer nosotros para entrevistar a ciudadanos indecisos? Previamente habría que preguntarle a cada persona si está decidido o no frente al... Bueno. ¿Qué medios hay que relevar? ¿Hay que relevar todos los medios? ¿Hay que relevar todos los canales de televisión que transmiten 24 horas continuadamente? ¿Hay que relevar todas las radios? ¿Hay que relevar todos los medios digitales que cambian el contenido 2 y 3 veces por día? Bueno, si hay que hacer eso, nadie lo puede hacer. Decía que los dos listados de temas se comparan mediante una correlación estadística. No sé si ustedes cursaron ya metodología o no, pero la correlación no implica causalidad. Si un tema correlaciona con otro, eso no quiere decir que un tema sea la causa del otro, que un listado sea la causa del otro listado. ¿Sí? Claro, en este caso hay que hacer una salvedad. Un listado es previo. Las noticias se publican primero y las personas dicen después cuáles son los temas de preocupación. Entonces, por más que no podamos establecer una causalidad, sabemos que no puede ser, no son las personas la causa de lo que dicen los medios, sino que en todo caso tendría que ser al revés. Ahora, ¿no son las personas la causa de lo que dicen los medios? Desde que yo era un pibe, hace largo tiempo, en todos los noticieros decían: a nosotros nos preocupa
lo que dice la gente, lo que piensa la gente, y por eso son las noticias que les ofrecemos. Es más, Santo Biasati siempre decía, en síntesis, esto es lo importante. Y te tiraba cuáles eran las noticias para ellos importantes. ¿De dónde sacaban cuál es lo que le importa al público o a la gente? Hace unos días se celebró en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA las cuartas jornadas de ciencia política, y en una mesa estuvieron invitados 2 consultoras políticas y Eduardo Palladini, que es periodista de Clarín, que se dedica a publicar resultados de encuestas. Se especializa en eso. Y claramente, sin que hiciera falta preguntárselo, Palladini dijo que él, cuando le llegaba un informe de una consultora con resultados de encuestas, publicaba algunas partes de ese informe y siempre que fuera interesante para el público. Bueno, en mi opinión, interesante para el público, dijo. ¿Y de dónde sale? Digo, ¿qué estudios podés mostrar que digan? En fin. Al periodismo, a todos, pero al periodismo que transmite lo que nosotros consumimos, lo que los no periodistas consumimos, al periodismo también hay que educarlo para que sepa interpretar el informe de una consultora y para que sepa cómo hacer para saber lo que el público, lo que es interesante para el público. Y como conclusión, yo podría decir que el grupo puede decir que los medios influyen, como no podía ser de otra manera, porque no vivimos en una burbuja cada uno de nosotros. Tenemos pares y no pares con quienes interactuamos. Lo que yo estoy diciendo en este momento va a influir sobre ustedes. Mucho, poco, no importa, influye. Lo que ellos acaban de decir influye sobre mí. Lo que escuché en la radio esta mañana influye. Al periodista también, el periodista también es influido por un montón de cosas. Cuando si va a la verdulería a hacer compras o cuando camina por la calle y se topa con una baldosa floja y putea al intendente. Todas son influencias. Vivimos en un mundo de interinfluencias. Entonces, los medios influyen sobre nosotros como no podía ser de otra manera, y no está mal que eso suceda. Pero, en lo que respecta a la teoría de la agenda setting, esa influencia es oscilante y es moderada. Lo que nosotros, si podemos, seguiremos investigando, son otras fases de la teoría. Por ejemplo, cómo se construyen las noticias, qué criterios tienen los periodistas para publicar una cosa y no otra, y junto con el tema, que es la base de la noticia, se publica un tema sobre economía, un tema sobre política, un tema sobre educación, sobre salud, pero ¿cómo se lo enfoca? ¿Cuál es el marco para publicar esa noticia que se transmite? Esta es una segunda fase de la teoría de la agenda setting que se llama agenda setting de atributos. Lo que se transmite no es solo un tema, sino un atributo, una característica de ese tema o de ese objeto o de esa persona que es el centro de la noticia. En fin, tenemos que seguir investigando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por quedarse. Las disculpas a la mesa que sigue, que nos extendimos un poquito. Quédense porque se viene la presentación de Investigar en Red, ¿sí? Una propuesta interuniversitaria muy linda, en la que participó Lomas con otras universidades. Y el chivo porque Daniel habló de lo que los periodistas, cómo deciden, qué se publica y demás. Bueno, esta tarde en la mesa, en el eje número 1, vamos a estar con parte del grupo de agendas, con 2 investigadores más, voy a estar yo también, y vamos a hablar justamente del lado de los periodistas. Y vamos a mostrar un poco de todas estas encuestas y entrevistas a periodistas y algunos de sus resultados. Así que gracias y no nos dejamos a tomar.